Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Les presento a los invitados que me acompañan en esta mesa en esta noche de jueves 10 de noviembre. Estamos a 10 días de las elecciones al Congreso de los Diputados. Está con nosotros, en representación del Partido Popular de Galicia, la señora Ángeles Díaz Pardo. Muy buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. Gracias. La señora Pardo es diputada en la Cámara Autonómica, por supuesto. En representación del Bloque Nacionalista Galego, también una mujer, Ana Luisa Bouza. Boas noites, bienvenida. Hola, buenas noites, gracias. También diputada de la Cámara Autonómica Gallega. Y a mi derecha nos acompaña en representación del Partido Socialista de Galicia el señor José Luis Méndez Romeo. Señor Romeo, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación de Popular Televisión. Es la primera vez que usted viene a este plató, así que bienvenido. Sí, é a primeira vez. Moitas gracias e boa noite. Bien, y con nosotros también está nuestro compañero de redacción, Marcos González, que como siempre nos irá transmitiendo los correos que nos van llegando de nuestros telespectadores con sus preguntas y sugerencias sobre la actualidad. Muy buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches a todos. Pues aquí seguimos una semana más dándole voz a los espectadores de Popular Televisión, que esta semana nos llevan a hablar de debates electorales y de políticos en entredicho. Lo iremos viendo. Eso es, Marcos, volveremos contigo dentro de unos momentos. La crisis del sector naval gallega mantiene en vilo a más de 15.000 familias. Los astilleros gallegos no tienen nuevos contratos y con la negativa de Bruselas de aplicar la tax lease es aún más difícil que los constructores gallegos puedan competir con holandeses y franceses. En Ferrol las cosas no van mejor. Navantia está sin contratos desde el 2007 y se calcula que cerca del 40% de los trabajadores del sector industrial de la comarca depende del naval. Hablamos de unas 17.000 personas, según los sindicatos. La construcción de un dique flotante para Navantia y la posibilidad de aplicar el modelo francés en cuanto a las amortizaciones aparecen ahora como los únicos salvavidas a un sector que hace aguas. Y la polémica está servida. Como cada año, el Sergas publica un decreto para la actualización de sus tarifas, de sus servicios sanitarios, y este año el decreto recoge una disposición que permite el cobro por un uso irresponsable o fraudulento de las prestaciones sanitarias. La oposición no se ha hecho esperar y ha salido a la palestra para denunciar lo que a su juicio es un copago encubierto. Pues así es, los astilleros gallegos están con el agua al cuello, no entran nuevos contratos y el Gobierno central no ha logrado que Bruselas levante el bloqueo a las bonificaciones fiscales. Mientras tanto, tan solo en Vigo, en la ciudad de Vigo, más de 15.000 familias dependen de este sector. En el siguiente informe tienen ustedes todos los detalles. El sector naval se ha convertido en una auténtica piedra en el zapato para el consellero de Economía, Javier Guerra, cuando la Unión Europea declaró ilegal el sistema español de tax lease o de beneficios fiscales para los astilleros. Galicia elaboró un nuevo modelo, pero esta nueva versión del tax lease tampoco consiguió el visto bueno europeo, alargando el bloqueo del sector naval. Ahora, respondiendo a esta nueva negativa, la Mesa del Sector Naval ha propuesto una copia del sistema fiscal francés autorizado por la Unión Europea. O que sabemos é que a Unión Europea non vai autorizar outro sistema que non sea similar ao sistema francés. Tomando ese dato, en vez de facer unha proposta para abrir outro novo escenario, porque xa tiñamos unha proposta, o que facemos é facer un estudio do sistema francés, ver que é exactamente e con eso adaptalo ás nosas posibilidades, ás nosas necesidades. Pero en la mesa del sector naval están acostumbrados a ver sus propuestas rechazadas en Europa, quizá por eso han decidido presentar dos alternativas que modifican la amortización fiscal de los buques construidos. Unha amortización anticipada, como tiñamos tamén xa proposto, e outra segunda con unha amortización libre de aquí a ano 2015. En vez de estar 8 anos amortizando o buque, se podría amortizar máis rapidamente, que ten máis ventaxas desde o punto de vista fiscal. La patronal y los sindicatos presentes en la mesa del naval, faltaba la CIGA, apoyan totalmente unas medidas que, según el consellero, podrían desbloquear el sector para principios de año. Pero si todos están de acuerdo, entonces ¿cuál es el problema? Pues según el presidente de la Xunta, la falta de compromiso del Gobierno central. Constatamos a indiferenza do Goberno central en relación co sector naval galego e coa falta de proposta e de resposta do Goberno central fronte a un problema que ten Galicia e, en consecuencia, España desde o punto de vista da normativa europea.
Según Feijóo, todo depende del Gobierno central. Mantiene que la Xunta ya ha activado todos los recursos económicos, financieros y legales de los que dispone. Señor Romeu, el presidente de la Xunta hablaba de falta de compromiso por parte del Gobierno central. Durante los últimos meses este es un tema que ya hemos debatido en este programa con otros participantes, pero tanto el Bloque Nacionalista Galego como el Partido Popular le ha reprochado al Gobierno central que el Gobierno no hubiese sido más firme en Bruselas a la hora de exigir que no se bloquearan las bonificaciones del taxi. ¿Cree usted que el Gobierno Zapatero no ha hecho lo suficiente? ¿Cree usted que todavía hay algo de margen para hacer algo? O problema do tax list ven derivado de unha denuncia que interpón o Estado de Holanda no seno da Unión Europea contra o Estado de España. Por tanto, estamos diante dunha aplicación do dereito comunitario. Isto prodúcese no mes de finais de maio, principios de xuño, e dende ese momento o Goberno do Estado, en colaboración co sector que é de maneira moi importante un sector galego, pero onde tamén hai astaleiros do País Vasco, da Andalucía, etc., dende ese momento buscan unha solución. Esa solución foi presentada hai poucas semanas e, sorprendentemente, ven de ser rexeitada e parece, según as últimas noticias, que Bruselas reclama unha modificación da lei que regulamenta o imposto de sociedades e que por aí tería que ir a solución final. Por tanto, é un asunto sobre o que se estivo a traballar de xeito continuado con dous ministerios implicados e co sector, e ademais o sector o estivo recoñecendo en todo momento. Esta situación, na medida que se complique e se demore unha solución definitiva, vai traer consecuencias moi negativas e por iso aos traballos tanto sobre a Comisión como dende o punto de vista xurídico de elaborar alternativas, pois estánse levando en todo momento. Creo que por parte do señor Feijóo e nomeadamente por parte do señor Conselleiro de Industria o que está habendo é, sobre todo, unha mistificación, un conxunto de declaracións tentando desviar a atención do importante e, sobre todo, tentando tapar que a Xunta de Galicia non ten absolutamente ningunha competencia e, polo tanto, simplemente está facendo ruido. Señora Bouza, esta misma mañana había medio centenar de trabajadores que estaban encerrados en el Concello de Vigo exigiéndole al alcalde más compromiso con el tema. Le decían que le recriminaban a Caballero que hubiese prometido solucionar el tema, cito entre comillas, con 3 o 4 llamadas telefónicas y parece que no lo ha logrado. Le hago casi la misma pregunta que le hizo al señor Romeu. ¿El Gobierno no ha hecho suficiente? ¿Hay todavía margen para que haya una solución en tiempo? Porque es un problema de tiempo también, quiero decir, los contratos al parecer se van a otros países, evidentemente los que quieran construir un barco no van a esperar a que el problema de los astilleros españoles se solucione. Si, efectivamente, isto é competencia do Estado. O problema do naval en Galiza non só a situación actual, sino o problema de Navantia, é un problema que ven dende hai moitos anos. Efectivamente, é un problema que se resolve negociando como Estado na Unión Europea e, efectivamente, a evolución do sector e a evolución da posición do Estado español a respecto deste tema ten evolucionado pouco. Gobernará quen gobernara en Madrid. O BNG o ven denunciando dende moitos anos a construción civil para Navantia e agora, en este caso, buscar unha alternativa que permita que non haxe un perxuicio para aquelas persoas que están poñendo cartos para financiar a construción dos bancos, dos barcos. O Conselleiro de Industria propón sistemas como é a amortización anticipada que efectivamente poden desde a Xunta dar algún tipo de facilidade para que se realice a través de incorporación de fondos, que a ver de onde o saca visto o recorte orzamentario que temos, pero bueno, en calquera caso podería facer, pero dende logo para o que non ten competencias é para sustituir o tax list, que non deixa de ser un beneficio fiscal por esa amortización anticipada por outro beneficio fiscal, porque para iso sí que non ten competencias, un beneficio fiscal é un aforro de impostos que teñen que pagar as empresas que forman parte da entidade que solicita a construción do barco,
efectivamente non ten competencias, efectivamente é unha cuestión do Estado e é unha cuestión de prioridades do Estado, porque cando hai outros problemas coa Comunidade Europea e son unha prioridade para o Estado, ven que se resolven, e nós o que pedimos dende o BNG é que para o Estado, goberne quen goberne, dunha vez o naval galego sexa unha prioridade e que esta situación concreta, que parece ser que depende exclusivamente de unha fórmula normativa, se resolva xa, porque se hai outros países que teñen unha normativa fiscal que permite aplicar estos beneficios, pois supoño que se tratará simplemente de adaptar a nosa normativa a súa. Sin embargo, parece un ejercicio de poder político de otras dos potencias en la construcción naval como son Francia y Holanda, ¿no? Es decir, no es una coincidencia que haya sido Holanda quien haya puesto la denuncia cuando es el mayor competidor de España, tengo entendido, en la construcción naval, ¿no? ¿No es así? Señora Díaz Pardo, la pregunta es obvia, ¿no? Es decir, una vez que esté el gobierno popular, como todas las encuestas indican y dan por hecho, en Galicia podrá contar con la garantía de que este tema, el tema de los astilleros gallegos, va a ser un tema prioritario en el gobierno de Rajoy. Bueno, yo, desde luego, si se cumplen las estadísticas, las encuestas y cambia el color del gobierno del gobierno del Estado, desde luego, sin lugar a dudas. Es consciente, Rajoy, somos todos, nadie lo discute, que el sector naval es un sector estratégico para Galicia. 15.000 puestos de trabajo dependen del mismo. Solo en Vigo, porque creo que Ferrol es otro tanto, ¿no? Solo en Vigo son 15.000. Sí, ¿no? bueno, en Ferrol estamos esperando para ver si podemos sacar adelante ese dique flotante que daría trabajo nada más y nada menos que a 3.500 personas en la comarca, y quiero recordar que cuando hace unos días estuvo el conselleiro presentando un estudio de viabilidad para ese dique flotante, pues se ausentaron del mismo, no hubo ningún representante de Navantia ni ningún representante de la SEPI. Ellos tienen que explicar esa ausencia y esa falta de compromiso. Y como aquí, pues los dos contertulios que me acompañan hoy están de acuerdo en que las competencias son del gobierno estatal, pues yo quiero poner en valor que, aunque efectivamente el que tiene que defender en Europa el sector naval es el gobierno del Estado, sin embargo el gobierno gallego ha sido muy proactivo en defensa de este sector. Recordemos que 80 millones de euros para la defensa de este sector, y también recordamos que en el mes de julio y en una comisión extraordinaria estuvo el consejero de Industria explicando la propuesta para la solución del tax lease para ir a Europa el día 29, cuando el día 30 tenía que estar presentada la solución en Europa. En ese momento, el gobierno gallego no había recibido ninguna comunicación del gobierno de España, cuando Galicia suponía, por lo menos antes de esta crisis, el 75% de la construcción civil de España. Por lo tanto, sí creo que hay una total inactividad, una total desidia por parte del gobierno del Estado frente a un gobierno proactivo, y también quiero recordar que hemos dejado pasar la oportunidad de una presidencia de España de la Unión Europea en donde no se solucionó otro tema importante como es el veto de la construcción civil para Navantia, y también quiero recordar que España no está sacando ningún beneficio, más al contrario, para Galicia es una persona totalmente ausente, como es el comisario de la competencia, que también es un español, el señor Almunia. Una pregunta concreta. El presidente Alberto Núñez Feijóo efectivamente se comprometió con el dique flotante de Ferrol. ¿Sabemos ya de qué cuantía estamos hablando y de dónde va a salir eso? A ver, se ha presentado el estudio de viabilidad. Lo que ocurre es que el proyecto tiene que ser un proyecto que salga de Navantia o que salga del Estado, y tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros y por el órgano directivo de la SEPI. Lo que sí hay es un compromiso
y además de todos los grupos parlamentarios gallegos y, por supuesto, del Gobierno de Galicia, de ayudar a la financiación de ese dique flotante, porque somos conscientes de la importancia, desde luego, que para la zona de Ferrolterra tiene este dique y el gran centro de reparaciones. Y también quiero recordar que también el presidente de la Xunta estuvo en Europa tratando de desbloquear lo que se llama, desde mi punto de vista contradictorio, los activos ociosos que están sin utilizar en Navantia y que, bueno, podría buscársele alguna utilidad sin entrar en confrontación con las normas de la Unión Europea. Señor Méndez Romero, ¿quiere usted responder? Sí, creo que sería bon que por respecto aos telespectadores nos deixáramos de eufemismos, porque cando se fala do veto sobre Navantia, de que estamos a falar? De que como consecuencia dun paquete de axudas do goberno do presidente Aznar en favor dos hostaleiros existe a obriga de devolver unhas cantidades extraordinarias, 180.000 millóns, ou ben de aceptar unha minoración da obra civil no hostaleiro de Navantia, do 15%. Porque iso é o fondo da cuestión. E iso non foi modificado por Bruselas porque teña cambiado o goberno de España. Existe, por tanto, unha moratoria ata o ano 2015 que limita a carga de traballo en hostaleiros como Navantia de carácter civil nesa cuantía. En segundo lugar, eu comprendo que o señor Feijóo está en campaña electoral e ten todos os días que prometer cousas, pero sobre o proxecto de dique flotante en Navantia, no orzamento do ano 2012 existen 0 euros, cero, ningún compromiso. Teño que decir, ademais, porque ás veces a memoria é frágil, que estamos efectivamente no fondo dunha crise importante que afecta consecuentemente ao sector da construcción naval. Pero teño que lembrar que nos anos anteriores o hostaleiro Navantia tivo unha das épocas mellores da súa historia en carga de traballo e en volume de emprego e exactamente igual o sector do naval na Ría de Vigo, que é un sector totalmente privado. Por tanto, creo que debemos situar os problemas no seu contexto. O contexto é o dunha crise onde outros países creen que a competencia española é moi forte e, polo tanto, buscan todas as armas xurídicas para minorar esa competencia, onde se están buscando solucións xurídicas pactadas e onde os proxectos teñen que ser pactados, se é posible, e, dende logo, confirmados no orzamento. O que non está no orzamento simplemente non vai a existir no ano 12. Ben, sí. Unha puntualización, señora Bouza, por favor. Un apuntamento. Bueno, creo que está moi ben facer historia porque as cousas veñen, teñen unha xénese, é importante saber de onde veñen. Pero tamén hai que lembrar que nesta legislatura, antes da presidencia europea de España, aprobouse no Congreso dos Diputados unha instancia ao Goberno do Estado a que aproveitara esa presidencia para levantar o veto. E non se fixo, entendemos dende o BNG, o traballo que había que facer. E, sobre todo, que eu creo que o que non podemos dar é unha imaxe de que todo depende de que ningún Estado forte se opoña aos intereses de Galiza. Porque se resulta que estamos na Unión Europea e solamente vamos a poder facer aquelo que decidan non facer Francia, Alemania ou Holanda, porque, como decían, competir con nós non temos nada que facer, non temos a quen acudir e non temos un goberno que o defenda, que nos defenda, entón sí que estamos dando unha imaxe terrible sobre o poder do Estado español en Europa ante a ciudadanía, que non me gustaría que déramos. Bien, brevemente, por favor, porque nos comemos todo el tiempo. Brevemente, e para facer historia, se queremos ser exactos nos términos que empreguemos, temos que decir que precisamente cando Aznar estaba gobernando no Estado había carga de traballo nos astilleros de Navantia. Había carga de traballo e non se construían barcos, senón que se construían plataformas offshore, que é completamente distinto. Que ocorreu? Porque o veto foi xa cando entrou o goberno socialista, que non quixo ou non soubo ou estuvo ausente nas negociacións en Europa. Ese é o gran problema. Ese é o gran problema que temos. Un goberno ausente en Europa e, ademais, un goberno que non se respeta e que non se ten en conta. Que non soubo, dende logo, no naval, defendelo de ninguna maneira. Bueno, el futuro más próximo parece un poco negro, ¿no? Porque entiendo que hasta que no esté en función
el nuevo gobierno pues va a ser difícil que se solucione, ¿no? Esperemos que el conselleiro, que la Xunta consigan ese modelo francés, que aunque no es la panacea, pues pueda dar un repunte al sector. Vamos, si les parece, con la primera pregunta de nuestros espectadores. Marcos, ¿cuál es la pregunta que has seleccionado? Pues como saben, esta semana la opinión pública ha estado muy pendiente del cara a cara que enfrentó a Rajoy y a Rubalcaba el pasado lunes. No es de extrañar, por tanto, que nos hayan llegado varias preguntas sobre este tema a la redacción de Popular. Nosotros en concreto hemos querido destacar la de José Carlos, un espectador que se pregunta qué pasa con los otros partidos, porque tienen derecho PP y PSOE a un cara a cara en exclusiva. ¿No estaremos promocionando la pervivencia de un sistema bipartidista? ¿Acaso no deberían tener representación todas las propuestas, incluso aquellas que carezcan de portavoces parlamentarios? Señor Romeu, usted vio el debate, supongo. Sí, creo que foi un debate moi interesante, ademais un debate que entrou no fondo das cuestións que preocupan os cidadáns, política económica, dereitos sociais, etc. E creo que foi un debate que poido axudar a que as persoas indecisas tomaran unha decisión definitiva. Non hai necesidade de que eu comente cal foi na miña opinión, a mellor intervención. Pero sí que se acaba de preguntar algo por este cidadán moi importante. Teño que lembrar que onte mesmo tamén houve un debate na televisión no que había xa 5 formacións políticas. E todos os días, noutros debates que teñen un ámbito territorial, un ámbito local, etc., están presentes outras moitas formacións políticas. Por tanto, é necesario que existan momentos nos que debatan cara a cara as únicas persoas que teñen as posibilidades teóricas de chegar á presidencia do goberno, pero tamén que existan marcos onde as demais forzas políticas con representación parlamentaria ou sin ela teñan a capacidade de expoñer o seu punto de vista e chegar aos ciudadanos. Señora Bouza, imagino que usted, su opinión es totalmente distinta, ¿no? Bueno, eu creo que temos que lembrar que non son unhas eleccións presidenciais, que España non é unha república, non ten un presidente, sino que son unhas eleccións a un parlamento que está constituído por numerosas forzas con diferente representación, con diferentes ámbitos. Eu creo que a imaxe que están a dar os medios coa campaña, e máis en concreto con este debate, é unha imaxe en estilo americano de eleccións á presidencia, onde parece que son as persoas e non parece que o que se está xogando é quen ofrece maior confianza e cando a realidade concreta, a actuación política donde están gobernando uns e donde están gobernando outros sobre as cuestións fundamentais de abordaxe da crise económica son moi pouco diferentes. Moitas veces son unha cuestión de matiz ou de intensidade, máis que da realidade do goberno. E eu creo que é evidente que Galicia estuvo ausente dos dous debates, non tanto do debate a 2 como do debate a 5. Estivo ausente, iso que nos preocupa o BNG, que en un momento de crise, de competencia polos recursos públicos, Galiza poda quedar en segundo plano, poda estar ausente dos lugares onde se toman as decisións. Señora Díaz Pardo. Bueno, pues yo en primer lugar decir que Galicia no está ausente porque Galicia es representada por muchos partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, por tres por lo menos. En Madrid por tres por lo menos. Los tres que están aquí. Y me permito interrumpirle solo un segundo para anunciarle tanto a ustedes como a los propios telespectadores que esta cadena el próximo jueves 17 hará un debate en este espacio, en Galicia Opina, hará un debate electoral con los 3 partidos que representan a Galicia en el Congreso. Pero, solo esa interrupción, le dejo la palabra. Bueno, decir que evidentemente el interés de la ciudadanía estaba sobre todo en ver, no veamos como unas elecciones presidencialistas, sino a los líderes de los partidos que van a tener la responsabilidad o que pueden tener la responsabilidad de gobierno los próximos 4 años en España. Y de hecho, si 12 millones de españoles han estado pendientes de ese debate, pues ya es un dato que acredita ese interés. Y como también decía el señor Méndez Romeu, bueno, pues se están dando otros debates de fuerzas políticas con representación parlamentaria porque, bueno, pues dar cabida a todos los partidos políticos que se presentan y que no tienen representación, yo creo que sería imposible porque hay muchos y muy diversos, ¿no? Yo creo que a los más representativos puede que falte alguno,
pero bueno, yo creo que sí que se está dando una amplia información a la ciudadanía, que además la demanda. Muy bien, pasamos a nuestro segundo gran tema de la noche, el decreto del Sergas sobre el cobro en caso de un uso irresponsable o fraudulento de los servicios sanitarios ha levantado ampollas en la oposición, quien ha acusado al gobierno de Alberto Núñez Feijóo de aplicar un copago de manera encubierta. Nos da todos los detalles de este asunto Alba García. Un trabajador en activo que utilice la tarjeta sanitaria de un pensionista o un mutualista que acuda a la sanidad pública podrán volver a casa con una factura del Servicio Público de Salud. Y es que según el decreto que regula las tarifas de la sanidad gallega, la Xunta cobrará a los pacientes que hagan un uso irresponsable del servicio. O vamos a controlar e o vamos a detectar e o vamos a solucionar, porque senón teremos menos sanidade pública e máis débedas da sanidade pública. La oposición ya habla de un primer paso al copago. El PSDG calificó la norma de ilegal y se comprometió a recurrirla. El BNG, sin perder la ironía, ve detrás la acción de la COE. Medo me dá. Eso é un anticipo de que hai unha ferramenta para empezar a cobrar na sanidade pública galega. Perdón. É que non quero ir ao médico non vai a ser que abuse, senón xa me van decir como ves o médico por ese pequeno problema, non? E teña que pagar. O Partido Popular ten un programa oculto, que é o da COE. Mientras los populares aseguraron que esta medida deriva del desarrollo de la Ley de Salud de Galicia, aprobada en 2008 por el bipartito, y de su intención de defender la sanidad pública. Nos vamos a defender os servicios públicos. Lamento que haxa políticos que estén utilizando o medo para conquerir un puñado de votos. Eliminar el turismo sanitario también será objetivo de la Xunta. Así se exigirá un empadronamiento mínimo de 6 meses para acceder a la sanidad gallega por parte de un extranjero, otra medida que recurrirán los socialistas. A ministra de Sanidade simplemente me gustaría que se pusiera de acordo consigo mesma, co Ministerio de Economía e Facenda, coa Unión Europea, porque o que facemos é trasladar unha directiva da Unión Europea que o que pretende unha vez máis é loitar contra o fraude sanitario. El cobro de los servicios todavía no será efectivo, a la espera de tipificar los comportamientos susceptibles de sanción. Así que mientras se concreta la normativa, parece que una vez más la sanidad volverá a ser campo de batalla política. Señor Romeu, ¿me puede explicar qué quería decir el secretario general del Partido Socialista de Galicia cuando hablaba de que era ilegal esta medida? Si se establece unha moratoria para que determinados cidadáns poidan utilizar os servicios hospitalarios en Galicia, eso vai contra a normativa básica da saúde en España, que garante igualdade de trato en todo o territorio. E ademais abre a porta a que as demais comunidades introduzcan tamén períodos arbitrarios e, polo tanto, que progresivamente esa equidade no acceso á sanidade desaparezca. Ademais, estáse a facer unha reflexión sin datos. Turismo sanitario, pero canta xente ven a Galicia a operarse de outras comunidades e significa un custo real. Esos datos non son coñecidos. Por tanto, estánse tomando decisións precipitadas, decisións que mesmo vulneran, na nosa opinión, a legalidade vixente, que abren a posibilidade de rachar, de destruir o Sistema Nacional de Saúde con todas as consecuencias que iso terá, e, sobre todo, decisións que non parecen justificadas, porque se o que existe é un problema de abuso, póñanse os datos á vista e en discusión. Creo que Ata agora non se fixo. Creo que los hay. Esos no datos hay nunca datos foron... acerca de fraude que se subían a... No tengo aquí inmediatamente la cifra, pero creo que se habló, hace unos meses se habló del dato que suponía el fraude a la seguridad. O goberno galego, se os ten, non os quiso aportar ao Parlamento e, sobre todo, nunca os quiso someter a contraste. Por tanto, debemos mostrar moitas reservas e, para colmo, isto faise en plena campaña electoral, co que non parece moi serio. ¿Usted no cree realmente, entonces, que haya un fraude o un uso fraudulento e irresponsable de los servicios? Sen dúbida que o hai. Pero cal é o seu volume e cal é a mellor maneira de cortalo? Non parece que sexa introducindo restriccións ao acceso libre e gratuito en todo o territorio nacional aos servizos de saúde. Creo que a norma será recurrida. Señora Díaz Pardo, por favor, ¿le responde usted? Sí. Bueno, creo que
por lo que dijo el señor Méndez Romeu, creo que queda claro que esta es una medida en contra del fraude sanitario. Cuando hablamos de turismo sanitario no estamos hablando sobre todo de otras comunidades que vengan a Galicia, estamos hablando de personas que vienen de otros países con mayor poder económico y adquisitivo de España y que vienen aquí a operarse. Y es algo que sabe toda la ciudadanía. Y yo creo que contra eso hay que luchar. Y yo sé que usted conoce perfectamente, porque es una persona muy ilustrada, que hay una norma de la Unión Europea que establece los 183 días para tener derecho a la tarjeta sanitaria. Eso no quiere... Perdón, 183 días de residencia. Eso non quere decir que as urxencias sexan atendidas, que eso é o que hai que aclarar. Pero cando se di que se vai recurrir esta norma, eu quero poñer encima da mesa a decisión que se acaba de tomar na Comunidade Autónoma Vasca, en donde o presidente do Partido Socialista, a partir do mes de enero, a partir do mes de xaneiro do ano que ven, para ter dereito á asistencia sanitaria nesa comunidade, vais exixir un empadroamento de un ano. Entón, non podemos estar contradecíndonos de esa maneira, dicindo unha cousa en Galicia e dicindo outra cousa no País Vasco, en donde estamos gobernando. Vamos a ser serios, vamos a poñer esta norma en donde debe de estar na loita contra o fraude fiscal e dentro das medidas de eficiencia que está a levar a cabo a Consellería de Sanidade. Porque tamén dicindo como nace esta norma, ou esta disposición adicional, hai que decir que é en base ao que establece a Lei de 2008 aprobada polo anterior goberno bipartito. Cando a Consellería de Sanidade empezou a través do Servicio de Inspección, como é a súa obriga, a detectar este tipo de fraude dentro da sanidade, por exemplo, persoas que optan por un aseguramento privado, pero que non entregan a tarxeta sanitaria e despois acceden ás mediciñas a través do servicio público, cando se quixo actuar contra isto, encontrouse que non había unha norma que amparase a loita contra ese fraude, porque estaba sin facer dende o ano 2008. Porque estaba sin facer. A única opción sería acudir aos tribunales e eso resulta antieconómico e, ademais, non hai persoal para poder leválo a cabo. Por lo tanto, é unha norma en loita contra o fraude, que creo que todos deberíamos de apoiar. E, dende logo, non debemos de utilizar a contienda electoral na que estamos para estar a traballar ou decir medias verdades sobre a sanidade. O 98% dos galegos utilizan de maneira correcta a sanidade, pero ese 2% que utiliza a pillería, eso non o podemos permitir. Señora Albouza. Bueno, espero que a señora Díaz Pardo non quixera decir que en campaña electoral non podemos decir o que pensamos, por si acaso molesta o goberno. Espero que non. Ben, entón, volvendo ao decreto. Para aclarar o que quixen decir, que en campaña electoral non se debe publicar isto no Diario Oficial de Galicia. Non se debe de utilizar nunca, pero menos en campaña electoral, determinados temas en donde se trata de enganar, equivocar a cidadanía. Pois entón, señora Díaz Pardo, o Partido Popular que diga dunha vez a verdade do que está a facer, que deixe de manipular, de utilizar a cidadanía. Porque o que di a disposición adicional exactamente é que poderán establecerse un procedemento para repercutir nos usuarios os gastos ocasionados por estes como consecuencia do uso irresponsable das prestacións asistenciais do Sistema Público de Saúde. Punto. Non explica nada máis e a explicación que deu o goberno sobre a que se refería isto ven da presión mediática que tivo unha vez que se alarma a xente por esta publicación. A ver se servimos para algo, non? Os fraudes que a posteriori indican que van a ser o albo de esta medida xa teñen en este momento
mecanismos para ir contra eles. Hai unha inspección sanitaria. Se alguén detecta que unha persona está utilizando unha tarxeta sanitaria... Tengo datos que hablan de 7.000 fraudes de mutualistas que, habiendo elegido un seguro privado, luego van a... Claro que hai fraude. Eu non digo que non haxa fraude, o que digo é que xa en este momento hai mecanismos para sancionar. Entón, non se precisa un novo mecanismo. Hai procedimientos que están na lei, na normativa actual. Por outro lado, coa excusa, claro, o cobro a mutua, porque a obligada ao pago é a mutua, non é a persona, é a mutua. A quen se terá que reclamar ese pago é a mutua, non a persona. A que debe obligar ao seu mutualista a utilizar os recursos da mutua é a mutua, non a persona. Entón, a persona ten que ser atendida e se hai un terceiro obligado ao pago, como é o caso dunha mutua, é o Sergas, é a Consellería a que ten que decir esta persona acudiu a este servizo e me deben vostedes tanto. Iso é o que ten que facer o Sergas. Para iso non se necesitan novos instrumentos. Claro, o que pasa é que en este texto tan abstracto, que ademais fai referencias, por exemplo, á Lei de Saúde de Galiza, donde dice que é un deber comunicar ao sistema sanitario a non utilización dun servicio programado, abre a porta a facer pagar por consultas non recibidas. Bueno, creo que el presidente de la Xunta hoy aclaró que esa no era en absoluto la prioridad del decreto. Pero é o que marca o texto, e é a porta que abre. Entón, nós o que pedimos é que retiren esta disposición adicional e que enfrenten con unha normativa que se debata no Parlamento cara á cidadanía e non pola porta de atrás, cal é o seu plan para traballar contra o fraude na sanidade. Que poñan en marcha un plan contra o fraude da sanidade, que o leven ao Parlamento e alí o debatimos e buscamos puntos de encontro. Pero esta disposición adicional en un decreto que vai de outra cousa, pola porta de atrás, con un texto tan absolutamente ambiguo, dá pé, visto lo visto nos 2 anos e medio que levamos de goberno, dá pé a pensar que isto é unha porta aberta ao copago. Señor Romeu, ¿usted comparte la visión del Sí, creo que é unha norma absolutamente precipitada. ¿Van a pedir tamén la suspensión? Por suposto, é que todo o que vaya contra esa equidade no acceso á saúde, que é o que marca a Lei de Sanidade do Estado, creemos que é un risco. Por certo, se está a falar dos mecanismos de compensación que fixaba a Lei Galega de Saúde do ano 88. Quero lembrar que esa lei é previa ao que se acordou no Pacto de Toledo cando se decide que a sanidade pública sexa financiada cos orzamentos públicos e non cos fondos da Seguridade Social, coas pensións. E, polo tanto, aí o que existía era un mecanismo precisamente para poder cobrar as mutuas privadas, o seguro escolar, as mutuas que protexen as coberturas en accidentes de tráfico, etc., poder cobrar por esas prestacións. Iso non ten nada que ver co que agora se presenta. Agora se plantesa e se abre a porta a posibilidade de cobrar directamente aos cidadáns, como nos vende decir a representante do Partido Popular, por abusos na utilización do sistema que ademais acaban de cuantificar por primeira vez no 2% dos usuarios. Eu quero lembrar que sistemáticamente o sistema público de saúde cruza os seus datos cos mutualistas públicos, por exemplo, as entidades que dan cobertura aos funcionarios e demais, e van detectando xa quen ten e quen non ten dereito. Por tanto, se hai un problema de xestión, será un problema que haberá que artellar con mecanismos de xestión e non facendo recaer sobre o usuario o pago do servizo público de saúde. E, por último, descoñezo cantas persoas fan turismo sanitario en Galicia. Ao mellor a señora voceira do Partido Popular estáse a referir aos emigrantes galegos que veñen a gozar de mellores prestacións sanitarias en Galicia que no seu país de residencia. Debo decir que esas persoas están amparadas pola normativa vicente. Entón, de canta xente falamos en Galicia? Pois non, señor Méndez Romeu, non me refiro a esas persoas, e a verdade é que vai me permitir que sea tan clara, escoita vostede pouco a calle. Non me estou referindo a esas persoas, estou me referindo a persoas que veñen de outros estados con maior poder adquisitivo e que en principio dispoñen de recursos e que deberían de utilizar a sanidade do seu país e se non existen convenios entre os países
países que deberían de ser os que se aplica. Estou me referindo a esas persoas que veñen aquí e que se empadroan un día para recibir a asistencia sanitaria que estamos pagando nos. Estou me referindo a esas persoas. Respecto á normativa, permítame decir que na Lei de Saúde de Galicia que aprobaron vostedes, estableceron unha serie de deberes dos usuarios. O que non estableceron é a maneira de facelos cumplir. A maneira de facer cumplir. Vostedes, que saben mellor que a min, porque tiveron responsabilidade de goberno, saben que esta disposición adicional necesita de un desenrolo, a través de unha orden ou a través de unha instrucción. Entón, o que están facendo vostedes, como ben dixo o presidente, é utilizar o medo da cidadanía con falsas verdades, en lugar de decir que realmente é apoiar o goberno en medidas de sostenibilidade da sanidade pública e de loita contra o fraude. Porque o caso contrario sería apoiar esas accións fraudulentas. Porque é certo que se pode repercutir contra a mutua neses casos. Pero é no caso en que unha persoa que está en activo emprega a tarxeta sanitaria de unha persoa xubilada. Esa persoa está facendo un uso incorrecto. Eso probablemente é un delito. A suplantación de personalidade... Claro, é un delito. Moi repandido entre a población. Todo o que queiran a favor de reducir a fraude, pero non a favor do copago. Nunca introducimos o copago e non o imos autorizar. Eu pídolle aos telespectadores que se fijen quen realmente fala do copago. Porque o Partido Popular deixou moi claro que el non admitiría nunca o copago. E por unha razón, porque naide escolle estar enfermo. Non admitimos o copago. Os únicos que falan do copago son vostedes. Pois chamémoslle de outra maneira, chamémoslle pagar por servizos sanitarios. A min dame igual o termo, pero esta disposición adicional introduce a posibilidade de facer pagar ao usuario final por servizos sanitarios. Non lle vamos a chamar copago, que non lle corresponde. Vamos a ver, o turismo sanitario na actualidade hai que estar empadronado. Un médico ten que programar unha intervención. Eso quere decir que primeiro tuvo que ir a un médico de primaria, que lle tuvo que dar un volante para un especialista, tuvo que estar diagnosticado. Quero dicir que o turismo sanitario de un señor que chega de Alemania supermillonario, claro, que chega de Alemania supermillonario, porque aquí operan mellor, que se empadronan un día e ao día seguinte operan en un hospital público, non existe. Non existe, porque para que te operen en un hospital público hai listas de espera de 6 meses. Ese señor vai a ter que estar empadronado 6 meses se quere que opere nun hospital público. Entón, en realidade, o que está cortando ese decreto e esa norma, a norma dos 183 días, non é a programación das operacións programadas. Son as urxencias que efectivamente se atenden previa asignatura dun documento no que se admite que se vai a pagar por ese servizo. Naturalmente que se atenden. Se o señor non paga, veremos que fan. E se perde o dereito á atención primaria. Esa xente queda sin médico de cabecera. Sin médico de cabecera. Co problema que eso supón para a saúde de todos os residentes en Galiza. Alarmamos porque hai motivos para alarmar, señora portavoz do Partido Popular. Bueno, non sei se quere decir algo máis con respecto a isto, pero moi breve, por favor. Bueno, moi breve, para cerrar el tema. Moi breve e para deixar constancia que as urxencias serán sempre atendidas. Esta norma, o que fai... Para todos. Para todos. Esta norma, gratis para todos. Gratis para todos. Esta norma, o que fai é a loita contra o fraude que se está a dar na sanidade pública. Sanidade pública, universal e gratuita por la que está loitando a Consellería e o Goberno galego. Bien, pasamos, si les parece, a la segunda pregunta de nuestros telespectadores. Marcos, por favor, adelante.
Vamos pues con la segunda pregunta de la noche, pero antes permítame como siempre recordarle a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y ahora sí damos paso al correo de Silvia Fraguas, una espectadora que dice no entender por qué José Blanco continúa en su cargo, teniendo en cuenta su implicación que no imputación en el caso Campeón. No es que lo considere culpable de nada, Raquel dice respetar la presunción de inocencia, pero también hace una reflexión, teniendo en cuenta el momento crítico que atraviesan los socialistas, ¿no hubiese sido más responsable una dimisión que evitase perjudicar al partido? Bueno, yo creo que esa pregunta la puede responder primero usted, las otras participantes también, pero primero usted. ¿No habría sido menos duro para el Partido Socialista, menos negativo que hubiese dimitido en un primer momento? Sería tanto como aceptar que la imputación que realiza unha persoa que está procesada, que estivo na cadea e sobre a que hai unha serie de indicios de prácticas empresariais fraudulentas, sería aceptar que esa imputación calumniosa que fai unha persoa é certa. A día de hoxe, nin está levantado o segredo do sumario, polo tanto, o ministro de Fomento non está en condicións de defenderse, nin coñece exactamente aquelo do que é obxecto de acusación, nada máis que porque un medio de comunicación tivo acceso ao sumario, algo, por certo, moi sorprendente, e, polo tanto, non hai ningún dato obxectivo que permita falar dunha implicación dun ministro que poidera dar lugar no futuro a unha imputación judicial. Estamos, por tanto, diante dun caso claro de indefensión. Aceptar esas prácticas creo que sería malo para o sistema democrático. Bien, los otros dos implicados en este mismo caso también tienen presunción de inocencia, tampoco están imputados, que yo sepa, pero sí que dimitieron, ¿no? Señora Bouza, ¿cuál es su opinión? Bueno, creo que a decisión, a presunción de inocencia para todos, dende logo, eu creo que é unha decisión personal, non? Eu creo que o feito de ter dimitido, no caso do meu compañeiro Fernando Blanco, en ningún caso supón unha asunción de que hai ningún tipo de culpa. El considerou que era mellor para el e para o partido que el non estuvera nin como candidato nin como deputado. É unha decisión personal que nos como BNG aceptamos, non? Pero a min gustaríame poñer en riba da mesa dúas cuestións, non? Eu creo que hai efectivamente unha presión popular moi importante, non? Para que os políticos, a xente que estamos na política temporalmente, digamos que teñamos unha transparencia absoluta do noso comportamento, e iso eu creo que nós temos que responder con moita máis responsabilidade nas nosas actuacións, non? Pero hai que pensar que toda esta xente que resulta acusada, porque en este momento parece que o único que hai é unha acusación de unha persona que é un delincuente confeso, non? Quen lle devolve a honra se despois de todo foi unha acusación falsa? Quen lle devolve a fama a toda esta xente que queda tocada, non? Dimitan ou non dimitan. E despois tamén quero deixar unha cousa moi clara, que ninguén está fora do ámbito da lei. Ninguén está fora. Os políticos que non dimiten non por eso deixan de ser obxeto de unha persecución, porque a veces parece... Por eso la jueza ha enviado el caso al Tribunal Supremo. Simplemente o feito de estar non se nega ningunha solicitude, non? Entonces, non hai ningún político que quede fora da actuación da lei e, por tanto, da xusticia. E, por tanto, eu creo que a xente tamén ten que quedarlle claro que dimita ou non dimita do seu cargo, as actuacións xudiciais siguen o seu curso e, por tanto, total tranquilidade sobre o futuro e as resolucións que teñan que sair, non? Señora Viajardo, ¿su opinión? Bueno, pues mi opinión es que, por un lado, hay una jueza que sí conoce el sumario, que ha visto claros indicios de un posible delito y por eso su remisión al Tribunal Supremo.
que además de las acusaciones de una persona, parece ser que hay conversaciones telefónicas y mensajes dentro de ese sumario. Desde luego hay actitudes que resultan difíciles de comprender o resulta extraña, como reuniones en gasolineras. Y de todas formas, lo que yo le pediría al señor Blanco es que recapacitase y pensase si su actitud actual es coherente con la que pidió en otros tiempos para otras personas. Bien, nos queda poquito tiempo. Vamos con nuestra sección La Calle Opina, porque precisamente hemos salido a la calle a preguntar sobre esto. Gürtel, Arena, Campeón, los casos de presunta corrupción se suceden en los últimos tiempos. Populares, socialistas y nacionalistas, todos se han visto salpicados en mayor o menor medida por algún caso de corrupción, pero la justicia es lenta y aún no hay sentencias definitivas contra nadie. Por eso surge un debate inevitable: ¿deberían dimitir inmediatamente los políticos imputados o deberíamos respetar la presunción de inocencia? Hombre, si está clara la cosa, aunque no haya salido el juicio, deberían dimitir. Puede ser que sea legítimo esperar a ver lo que dictaminen los jueces y demás, ¿no? Pero lo que sí habría que hacer es que si determinados partidos siempre piden responsabilidades políticas, pues cuando les toca a ellos también, pues que se apliquen al cuento, ¿no? Yo creo que los políticos están, o estamos, porque yo estoy en política, obligados a ser absolutamente ejemplares. Hay un deber de ejemplaridad mayor al que tendría cualquier otro ciudadano. Primero, asegurarse de que eso es verdad, ¿no? ¿No os parece? Como vemos, hay diversidad de opiniones. De hecho, algún ciudadano se queda entre medias y habla de una solución alternativa. Estando la política como está, quizás sí se debería diseñar un mecanismo para apartarlos temporalmente del cargo mientras no se aclaren las cuestiones. Hay que tratar de buscar mecanismos rápidos en la justicia para no estar emponzoñando la política continuamente en los medios de comunicación. Desde luego, unos procesos judiciales más rápidos serían bienvenidos, por lo menos reducirían el tiempo de incertidumbre. Bueno, creo que es de las secciones que más me gusta de este programa, porque siempre traemos testimonios extremadamente lúcidos de los ciudadanos, ¿no? y ejemplares, ¿no? En algunas cosas, aunque muchas veces contradictorios entre sí. Señor Méndez Romeu, ¿qué le parecen las propuestas de algunos de los telespectadores? Creo que existe unha demanda que eu comparto plenamente de exemplaridade na conducta dos cargos públicos electos. Os cidadáns proxectan sobre as persoas que elixen unhos obxectivos, unhos desexos e agardan deles que teñan un comportamento acorde coa función que teñen. Por tanto, esa exemplaridade debe exixirse sempre. Esa exemplaridade se consigue e, sobre todo, se evitan as tentacións de conductas extrañas mediante a transparencia. Por eso, vimos defendendo a máxima transparencia na actuación dos poderes públicos. E unha parte moi importante desa transparencia é o labor dos medios de comunicación, que son os que teñen a capacidade, cando son realmente independentes, de buscar o que se agocha ás veces detrás de determinadas decisións. Dito todo isto, cando se producen indicios dun delito, hai que actuar en consecuencia, pero os indicios non son rumores, non son bulos, non son informacións interesadas, propaladas por un ou outro, unha outra canle de comunicación. Os indicios teñen que ser suficientemente acreditados nos autos judiciais e para iso está precisamente o Poder Judicial. Señora Bouces? Sí, tamén eu creo que efectivamente temos que asumir que a exemplaridade do comportamento dos políticos. Non tanto como a veces se di porque os nosos salarios veñen de fondos públicos, sino porque estamos aquí escollidos pola cidadanía para representala, non? E, por tanto, teñen que ver no noso comportamento e na nosa actividade a limpeza máis absoluta, non? Eu creo que esa reflexión en esta temporada, en estos tempos, a estamos a facer todos, non? Entendo tamén que a xente pida que se aclaren canto antes a agilidade da justicia, claro, a agilidade da justicia, non? Porque a justicia de ser xustiza se non é rápida, non? E a min o que me preocupa é que a presunción de inocencia
incluso sendo un cargo público, ten que existir, ¿no? Porque efectivamente temos o deber de ser exemplares, pero tamén temos o dereito, como o resto dos cidadáns, a que haxa a presunción de inocencia, ¿no? E eu creo que nin o feito de dimitir, en este caso concreto, outra cousa é responsabilidades políticas por actuacións ou por deixación no traballo que se está a facer. Eu creo que neste caso concreto é máis unha decisión personal. ¿No debería haber un protocolo general para todos los cargos pero un protocolo general que como el que proponía el joven que se apartara de su función pública mientras no se decidiera, la justicia no actuara? Pero sobre qué base? Sobre a base de unha declaración que acusa, sobre a base de unha charla grabada de un móvil, sobre qué base? Bueno, pero ustedes en la oposición en la Cámara Autonómica fue lo que pidieron con respecto al director general del IGAP, en este mismo caso, ¿no? Sí, pidieron su alejamiento del cargo, a pesar de que tampoco también le vale la presunción de inocencia, algo ¿no? distinto. Pedimos responsabilidades. Pedimos responsabilidades ao conselleiro, que ata día de hoxe non deu ninguna explicación. Pidieron mucho más de lo que a lo que me refiero, porque pidieron apartar al director general del EGAPE y además la dimisión del conselleiro, Javier Guerra, ¿no? Dimisión no, pedimos responsabilidades, que fora ali explicar o que ocurría. Yo recuerdo que se pidió también la dimisión, ¿no? Eu son o voceiro de Industria, nunca pedín a súa dimisión, pero sempre lle pedín que fora a explicar ao Parlamento o que ocurría. 6 meses sin dar unha explicación ata hoxe. Señora Díaz Pardo. Bueno, pues yo me voy a quedar con la palabra coherencia, porque yo creo que si algo debemos de ser es coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y me vais a permitir, a sensu contrario de lo que se ha dicho aquí, quiero decir, por los directores del IGAPE, que ya están apartados de su cargo, con independencia de su presunción de inocencia. Se le pide responsabilidades a su jefe inmediato, que es el conselleiro, pero sin embargo echo en falta que se pidan responsabilidades al jefe inmediato del ministro Blanco, que sería el presidente Zapatero. Bueno, nos queda ya nada, unos segundos para cerrar este programa, sin antes darle las gracias a nuestros participantes de esta noche. Señora Ana Luisa Bouza, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Señora Díaz Pardo, gracias, espero verla pronto otra vez por aquí. Pues muchas gracias, era un placer. Y señor Méndez Romeu, pues le agradezco haber inaugurado esta mesa con nosotros y espero tenerles a todos con nosotros. Les deseo una semana sumamente activa, me imagino, porque tendrán que estar en muchísimos mítines electorales, y a todos ustedes pues les invito a que no se pierdan la última entrevista a la candidata del Partido Popular por la provincia de Pontevedra, la señora Ana Pastor, que estará con nosotros el próximo martes a partir de las 10:30 de la noche, y nosotros volveremos el jueves con el debate electoral justo antes del cierre de campaña. Les espero hasta entonces. Muchas gracias y pasen una feliz noche.